Hola, bienvenidos a otro video. Mi nombre es John Castro. En este video vamos a ver cómo podemos programar un robot de trading. Para esto vamos a definir qué es programar. Es difícil aprender a programar para los que de pronto están interesados en comenzar en el mundo de la programación. ¿Qué deberías tener en cuenta antes de programar un robot de trading? Y vamos a ver un ejemplo de cómo se programa un robot de trading. En este caso lo vamos a hacer desde MetaTrader 4. Ahora, programar es básicamente el proceso de crear un programa a través de una secuencia de instrucciones, pero esas instrucciones deben de transmitirse a una máquina. Así como para hablar con una persona originaria de Francia, deberíamos saber hablar o escribir en francés. Pasa lo mismo con las máquinas, solo que en este caso el lenguaje que debemos emplear es de programación. Con esto estaríamos diciendo que para programar necesitamos un lenguaje y que ese lenguaje de programación será el medio a través del cual podemos transmitir nuestras ideas a la máquina. En el caso de los robots de trading, tenemos muchas opciones de lenguaje de programación. Por ejemplo, uno de los lenguajes más fáciles de aprender y más populares es MQL, especialmente MQL4, ya que es indudablemente más sencillo de aprender que MQL5. Hay otras opciones como Easy Language, el lenguaje de programación de la plataforma TradeStation, que suele ser más usado para el mercado de futuros. Programar no es complejo, lo único que necesitas es practicar y que te gusta hacerlo. Si eres de las personas que disfruta haciendo cosas nuevas, te gusta crear o innovar, muy seguramente la programación es para ti. No existe un tiempo establecido para aprender a programar. Lo interesante es que en la medida que practicas irás notando un progreso notable en tu habilidad como programador. Cada vez será más fácil hacerlo. Te recomiendo que antes de empezar a programar un robot o cualquier otra aplicación, como por ejemplo un indicador técnico, primero pienses en la idea. No te preocupes por el lenguaje. Anota en un papel, documento electrónico o una pizarra y con tus propias palabras anota una lista de pasos que deberías llevar a cabo para resolver ese problema o llegar a la construcción de ese robot o indicador. Una vez tengas esto claro, ahí sí será el momento de pasar tu idea del papel al lenguaje de programación. Hazlo paso a paso hasta que lo hayas completado. No deberían de sentirse frustrados si en ocasiones no salen las cosas. Es normal. Lo mejor es tomarse el tiempo suficiente y más si hay agotamiento mental. En este caso, lo mejor es descansar y volver a intentarlo cuando vuelva la motivación. O muchas veces ocurre que de repente viene la idea o solución que andábamos buscando y ese puede ser un buen momento para volver a intentarlo. Ahora, ya teniendo claro estos puntos, vamos a ver un ejemplo de lo que es un robot en términos de un lenguaje de programación. En este caso, mostraré cómo se ve un robot en MQL4. Perfecto, acá estamos en MetaTrader 4. Desde aquí podemos empezar a desarrollar nuestros robots, pero para esto tenemos que acceder al entorno de desarrollo. Para esto vamos a ir a la parte de arriba, vemos este botón en donde dice Editor Metacode Language. En este caso, este editor será MetaEditor, que es el entorno de desarrollo. Si accedemos a él, nos lleva a esta aplicación en donde podemos empezar a crear nuestros Expert Advisor o asesores expertos. Podemos crear indicadores, podemos crear otro tipo de programas también aquí desde esta aplicación. Si vamos a la carpeta Experts, podemos ir a la carpeta YouTube y acceder a robot ejemplo 1. Este robot lo desarrollamos anteriormente acá en el canal. Pueden al finalizar este video pasar a ver esa lista de reproducción que se llama cómo crear un robot de trading con MetaTrader 4. En este caso expliqué paso a paso en cada una de las clases cómo fuimos desarrollando cada una de estas instrucciones que vemos acá. Pues para que les quede más claro cómo se desarrolló este robot, pueden pasar al finalizar y ver esa serie de videos. Si tienen dudas, lo pueden dejar en los comentarios y lo podemos ir resolviendo. Pero entonces, antes de desarrollar este robot, lógicamente, tuvo que partir de una idea. Y al momento de desarrollarse esa idea, pues tuvieron que haber surgido una serie de preguntas. Veamos algunas preguntas a manera de ejemplo en este documento. Y antes de empezar a formular las preguntas, tener una idea principal. O sea, ¿cuál es la idea principal del robot? ¿Cuál es la idea
la idea que queríamos transmitir o a lo que queríamos llegar con nuestro robot. Pues entonces simplemente era crear un robot que, o un robot de ruptura, en este caso, que compre de la generación de un nuevo máximo del día. Pero esto solo si ese máximo se generó o se genera. En este caso volvamos a Metadito. Si vamos a Metadito, vamos a ver que ese máximo, en este caso, lo necesitamos que se genere entre las 8 y las 10 horas. En este caso. Y tener en cuenta también que la hora de salida es a las 12. Entonces, si volvemos al documento, en este caso, solo si ese máximo se genera entre las 8 y las 10 horas. 8 y 10 horas. ¿Y qué más tendríamos que hacer? Entonces también tendríamos que cerrar operación a las 12 horas. Es decir, solamente vamos a estar 2 o hasta 4 horas en mercado. Entonces esa sería como la idea principal de nuestro robot. Ahora, ¿cómo podemos desarrollar esta idea? Bueno, pues tenemos que preguntarnos primero, ¿qué información necesito? Necesito tener el precio máximo actual. Necesito tener el precio máximo del día, el alto del día. También la hora actual de mercado. ¿Por qué? Porque necesito saber, basado en esa hora, poder validar la hora de entrada y la hora de salida. Pero para eso necesito poder obtener de alguna manera esa hora actual de mercado. ¿Qué tengo que validar? ¿Qué tengo que validar con esta información? Entonces tengo que validar si el precio máximo actual es mayor al precio máximo del día. Tengo que buscar la manera de a través del lenguaje hacer esta validación. Tengo que validar también si la hora actual del mercado es igual a la hora que necesito para entrar. Es decir, teniendo en cuenta ya que ya sé cómo identificar esa hora actual de mercado, entonces necesito saber que esa hora o necesito validar que esa hora sea o esté entre las 8 y las 10 horas. ¿Cómo hago esto? También necesito validar si la hora actual del mercado es igual a la hora que necesito para salir o para cerrar esa operación. En este caso, si la hora actual de mercado es igual a las 12, entonces necesito poder validar esa información para poder cerrar esa orden. Pero ¿qué pasa al momento de crear un robot? ¿Qué inconveniente me puedo encontrar? Bueno, pues en este caso podríamos tener inconvenientes como ¿cómo sabrá el robot que ya envié una orden de compra a mercado? Es decir, realizo una compra, ¿cómo sé que no me va a volver a comprar? ¿Cómo él va a saber de que ya hay una orden abierta para no tener que volver a comprar? ¿O va a estar comprando indefinidamente? Entonces, ¿cómo hago para validar esa información? ¿Cómo hago para cerrar las órdenes que ha abierto el robot? O sea, una vez las abre, ¿cómo puedo para identificar esas órdenes que ese robot ha abierto anteriormente y poder cerrarlas? ¿Por qué? Porque ¿cómo sé si exactamente esas órdenes las abrió este robot? ¿Qué pasa si tengo más robots? En este caso, ¿qué pasaría? ¿Cómo hago para identificar las órdenes que ha abierto el robot X? ¿O cómo sé qué órdenes ha abierto el robot Y? ¿Cómo hago para que las órdenes, si estoy ejecutando el robot X, cómo hago para que este no me cierre las operaciones del robot Y? Entonces, todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta. Todas estas cosas hay que validarlas para que el robot funcione de manera adecuada. Así que pueden surgir un gran número de inconvenientes durante el proceso, pero entre más inconvenientes logremos identificar antes de empezar a programar, entre más validaciones logremos identificar y entre más información necesitemos identificar o logremos identificar antes de empezar a programar nuestro robot, va a ser mucho más fácil ir a nuestra aplicación de desarrollo y empezar a desarrollar todo el flujo, toda la lógica de nuestro robot de una mejor manera. Y ya van a ser pequeños problemas técnicos que al final hay que empezar a consultar a ver cómo lo podemos desarrollar. Por ejemplo, cómo podemos localizar un stop basado en ATR. Entonces ya son pequeños detalles que tenemos que ir averiguando, investigando acerca de cómo con el lenguaje podríamos llegar a establecer ese tipo de soluciones. Pero es un paso a paso, es primero crear nuestra lista de pasos,
nuestra idea principal, empezar a hacernos preguntas acerca de todo lo que necesitamos y de los posibles inconvenientes. Y ahí sí, ya cuando tengamos toda esta información clara, que ya sea clara para nosotros, que esté lo más detallada posible, ahí sí podemos ir a nuestra plataforma y empezar a desarrollarlo paso a paso. Así que esta es la manera como podemos llevar a cabo el desarrollo o la programación de un robot de trading. Si de pronto tienen algunas dudas acerca de este proceso, lo pueden dejar abajo en los comentarios y lo podemos resolver en próximos videos. Espero que esta información les haya sido útil. Muchas gracias por su atención y hasta un próximo video.